Héctor, el estudio de la palabra del Señor, ya habías estado muchas veces con nosotros antes en la predicación, pero mayormente a través de Zoom. Puedes saludar a los hermanos ahí y a los que están en línea. Un gusto saludarlos, hermanos. Que Dios les bendiga. Ya me siento como en casa, porque a la mayoría los conozco bastante y sé que también hay un cariño mutuo. Gracias. Efectivamente, esta iglesia te quiere mucho, Héctor, así que bienvenido, que el Señor te acompañe, que el Señor te bendiga. El doctor Héctor Urrutia estuvo en el área teológica en algún momento con nosotros, estudioso de la palabra del Señor, siempre investigando, escribiendo también, con mucha dedicación. A veces pensaba que cómo preguntarle cómo se las arreglaba con el tiempo, ¿no? Porque estás con tus pacientes y veo que de repente tienes otros pacientes fuera de tu trabajo normal, más los estudios. Ya nos vas a contar seguramente el secreto de cómo hacerlo para optimizar ese tiempo. También está con nosotros nuestra hermana Jacqueline, mi esposa. Bienvenida, Jacqueline, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Contenta también de poder acompañar. Vamos entonces a tener una palabra de oración. Héctor, ¿quieres orar por nosotros, por favor? Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por este día santo. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Hemos venido, Señor, a aprender a tus pies. Te rogamos que tú seas nuestro Maestro, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe las verdades de la salvación eterna y que todo lo que digamos y hagamos, Señor, en este día sea para honrarte a ti. Te lo pedimos por Jesús. Amén. ¿Dónde estás en estos momentos, Héctor, trabajando? Estoy trabajando en un CESFAN, ¿Ya? Que es un centro de salud familiar municipal en la municipalidad de Chihuayante, Ya. que pertenece a la, digamos, al Gran Concepción. Ahí estoy trabajando 44 horas. Okay. Y tenemos la alegría de tenerte con nosotros y muchas gracias por tomar este tiempo. Yo sé que no es fácil a veces. También tu agenda es complicada porque en distintos lugares te van invitando para que puedas compartir de la palabra del Señor. Tengo la agenda bien ocupada y también hago programas, o sea, temas que me invitan por Zoom de otros países. Y también tengo como unos 20 pacientes que atiendo gratis por teléfono o por Zoom, que me llaman todo el tiempo para pedirme consejos. Ahora te van a aumentar. Claro. Y bueno, entonces estoy escribiendo un libro nuevo también. Se llama Fisiología Médica para Pacientes. Es el libro nuevo. Muy bien. El doctor Héctor Urrutia estudió en Argentina. Acá, ¿estudiaste también en medicina acá? No, estudié en la UAP. En la UAP, Sí. todos los estudios en la UAP. Acá estudié teología. Acá estudiaste teología. ¿Y en teología hasta dónde avanzaste? Hice el magíster y junto con el magíster hice más de la mitad del doctorado de Antiguo Testamento y algunas materias de doctorado Nuevo Testamento también. Muy bien. Así que tenemos ahí un buen invitado, un buen amigo también. Así que gracias. Vamos a ir entonces a lo que nos corresponde el día de hoy. Hemos estado estudiando, hemos entrado en un nuevo trimestre con un folleto lindo. El trimestre anterior fue muy significativo para la hermandad. No sé cómo lo viste tú, Héctor, pero Necesario también. Aunque habían distintos puntos y visiones, pero los hermanos sintieron que era algo que necesitábamos tocar en ese momento, en un momento muy complicado que veníamos pasando. Saliendo, ¿no?, de la pandemia. Saliendo de esa pandemia. Y hoy día entonces estamos con un nuevo folleto, este ya es la segunda lección, y el título es La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Y hoy día justamente nos corresponde repasar esta semana la muerte en un mundo pecaminoso. Dios hizo todo perfecto,
y dice que él miró su creación y era buena en gran manera, pero habían algunas situaciones que estaban ocurriendo y que el relato bíblico nos deja ver. Entonces, ¿cómo es que ocurrió esta tragedia? Porque no es otra cosa que eso, en nuestro mundo. Bueno, en Génesis, los primeros capítulos nos revelan que cuando Dios comenzó a crear, en la semana de la creación, nuestro mundo, el pecado ya existía. Y también lo dice Elena de White en el libro Historia de la Redención, en el capítulo 1, que cuando Dios ya decidió crear este mundo, ya había un personaje en el cielo, ¿verdad? El ángel caído, que estaba, digamos, tramando cómo usurpar el lugar de Cristo. Y él se rebeló, hubo la batalla en el cielo, y cuando Dios creó a nuestros primeros padres, desde la misma creación, Dios tuvo que advertirles que ya existía el mal. Y de hecho, Dios dejó un árbol allí en el Edén que permitía al ser humano ejercer su libre albedrío, que era la opción de conocer el bien y también el mal. Entonces, nosotros fuimos creados en un momento en que ya existía el mal. Pero como dice el pastor, como citó allí Génesis, todo lo que Dios creó era bueno en gran manera, incluso después de que ya el mal se había manifestado. Pero Dios tenía que dar la libertad para que nosotros también pudiéramos optar si queríamos conocer el mal. Bueno, quizá una pequeña ¿Sí? cosa. Cuando ese árbol fue puesto ahí, por algo se llamaba de la ciencia del bien y del mal, como tú dices, porque iba a poner justamente la diferencia entre lo que era malo y bueno. Era un concepto desconocido para Adán y Eva, lo que era malo. Ellos no sabían qué era malo. Sencillamente sabían que si comían de eso iban a morir, y ciertamente que Dios tiene que haberle explicado en qué consistía la muerte, aunque no la podían dimensionar. Por eso que cuando dice que vieron caer la primera hoja, ellos se entristecieron como nosotros nos entristecemos cuando enterramos a nuestros muertos, porque ahí entendieron la consecuencia del mal. Claro. Entonces eso fue algo paulatino, por eso que eran un poquito ingenuos, se podría decir, y lo único que los podría salvar de las desastrosas consecuencias del pecado era confiar plenamente en Dios. Igual hoy día, nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios y no tratar de entender todo necesariamente para obedecer, porque no somos capaces de eso. Ahora, esta caída de nuestros primeros padres tiene que ver con un engaño, o en algún momento tiene que ver con una decisión consciente, porque a veces podemos cometer un error por no darnos cuenta, no pensé, no me di cuenta, pero a veces también tomamos decisiones que conocemos y las tomamos erradas. Bueno, hubo ambas cosas, porque la Biblia dice explícitamente que la serpiente engañó a la mujer, ¿verdad? Y en el diálogo, en las palabras de la serpiente, nosotros notamos que la serpiente, digamos, utiliza mucha astucia para hablar con Eva, y aunque casi no nos damos cuenta en la lectura, en el fondo la serpiente está diciendo todo lo contrario a lo que Dios había dicho, ¿verdad? Dios dijo que no comieran, ella dijo coman, Dios dijo si comen morirán, ella dice si comen no morirán. Entonces en el fondo era un discurso completamente opuesto a lo que dijo Dios. Y si hay dos discursos opuestos, uno tiene que ser verdad, el otro tiene que ser mentira. Sin embargo, tampoco, digamos, fue que Adán y Eva fueran engañados ingenuamente, porque Dios les había advertido del origen del mal, la presencia del mal, y también explícitamente Dios les dijo que no comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces cuando Eva decidió comer, lo hizo sabiendo que estaba desobedeciendo a la voluntad divina. Y cuando Adán lo hizo también, Adán en realidad estaba plenamente consciente de lo que estaba haciendo, pero lo hizo por amor a Eva. Entonces ninguno de los dos fue engañado en el sentido de no tener culpa. ¿Eran conscientes entonces que era ese el árbol que Dios había dicho? No, claro. No, perdón, me equivoqué, no era este el árbol, ¿no? Sino que era consciente que ese árbol no deberían tocar, ¿no? Ahora, probablemente Jacqueline también aquí
Menciona Elena White que la serpiente en el jardín del Edén comía fruta, ¿no? Así que pareciera que no era muy extraño que Eva viera a la serpiente comiendo una fruta, pero que estuviera en ese árbol. Sí, bueno, hay varias cosas, pero en ese punto específicamente, no era raro que estuviera comiendo fruta, lo raro era que hablara. Sí, eso es. Además de eso, que comiera de las frutas del árbol prohibido y que estuviera viva. Porque también daba para pensar, bueno, Dios dijo que si yo como voy a morir, ¿y cómo no muere la serpiente? Entonces, eso fue un mensaje subliminal. Eso iba a decir yo que Satanás es muy astuto porque no llega inmediatamente a decir, no, ¿qué están creyendo? No, eso es mentira, no. Primero, y lo que sabemos por revelación, es que él adula a Eva. Lo primero que hace la serpiente es decirle que ella era una persona muy especial, muchas cosas bonitas. Entonces ella, ante eso, como que se relajó y le gustó y estuvo dispuesta a escuchar. Entonces nosotros tenemos que ver esos pasos porque nosotros generalmente somos seducidos de la misma manera. Luego de que ella consiguió eso, entonces está lo que ella está viendo y entonces introduce una pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? Eso fue lo primero. O sea, hay dos frases que se postulan como lo probable que dijo, pero eso era el mensaje en el fondo. O sea, ¿estás segura que Dios dijo eso? Entonces, él trata primero de llevarla a un terreno donde ¿entendiste bien a Dios? ¿O por qué Dios habrá querido entonces decir eso? A reflexionar junto con él en las dudas. Le introduce en la duda. Y luego después le dice tajantemente, no, eso no moriréis. Ciertamente, o pues que esto pasa, no vas a morir. Entonces, ahí ya entra en una contradicción abierta. Entonces, cuando Satanás nos tienta a nosotros es lo mismo. Satanás no viene directamente a decirnos, no, lo que tú crees es una mentira, sino que empieza adulándonos, luego va por el otro proceso, lentamente, ¿no es cierto?, a dialogar con nosotros de los puntos más en el límite del borde de la duda y la verdad, y luego pone su sentencia, no, yo no creo en eso. Fíjate, entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener porque Satanás no nos va a abordar como nosotros pensamos. Ahora, al leer esto, pareciera algo superficial, pero al analizar en forma profunda, nos damos cuenta que hay muchas cosas que en el fondo Eva está colocándose en el lugar de Dios, definiendo incluso lo que es bueno y lo que es malo, desobedeciendo directamente lo que Dios había dicho. Y creo que es algo que es importante mirar. No es aquí que Dios ha colocado una cáscara de plátano allí en el jardín del Edén y nuestros padres se resbalan. No, hay algo más. ¿A quién le vamos a creer? ¿Quién es nuestra autoridad? Claro, también hay, digamos, una oferta de ser como Dios, porque Lucifer, siendo un ser creado, siendo un ángel, él quiso ser semejante al Altísimo. Y cuando le ofrece el fruto a Eva, le dice, come y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En otras palabras, si ellos comían de ese fruto, el conocer el bien y el mal los haría ser, digamos, superiores. No es que ellos iban a involucionar, iban a evolucionar, iban a obtener alguna ganancia, iban a llegar a ser Dios. Y es el engaño desde, digamos, que lo comenzó en el cielo y lo sostiene hasta el final, porque en Apocalipsis el conflicto final es que el dragón finalmente será adorado por todos los moradores de la tierra, como Dios, el dragón y la bestia. Y justamente el nombre que usa Cristo cuando se enfrenta al dragón o a Satanás es Miguel, que significa el que es como Dios. Entonces el único que es como Dios es Cristo. ¿Qué pecado cometió Eva aquí? Junto pareciera que con el pecado de la codicia viene todo, ¿no? Sí, egoísmo, falta de amor por su creador, muchas cosas, pero hay algo interesante aquí en la caída. Yo fui a mirar el texto de 2 Corintios 11, que es muy interesante cuando Pablo tiene porque siempre el diablo actúa de la misma manera.
Entonces, acá dice, por ejemplo, lo están cuestionando a Pablo, y el versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, mas temo que de alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Porque si alguno viene y predica otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, ustedes no me aguantan a mí, ¿ya? Pero a cualquier otro que viene con otras cosas novedosas que a ustedes les llaman la atención, a ese lo aceptan, porque ustedes se dejan guiar por lo externo, y él decía que su apariencia externa era pobre, eso lo había dicho también en otra epístola. Entonces ustedes se están guiando por sus sentidos, pero le dicen, no, yo me estoy temiendo que le va a pasar lo mismo que a Eva. Y Eva fue engañada porque ella se fijó en la apariencia del árbol, que era hermoso, era un árbol comestible porque la serpiente no moría por él, podía también ella probarlo, ¿no es cierto? Y luego vinieron los argumentos y luego cayó. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, como vuelvo a repetir más o menos, de no caer en el mismo proceso, de no fijarnos en lo externo, sino que aquí nuestra fe está fundada solamente en lo que Dios ha dicho, la palabra de Dios. Eso decía, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y eso va a ser. Entonces, todo lo demás son subterfugios. La gente no dice, no, tu evangelio, es que eso es para gente retrógrada, gente que no piensa, pero ¿cómo tú no has pensado y tú te vas a creer esas cosas? No caigamos bajo esos engaños. Creamos la palabra de Dios tal cual es simplemente y vamos a estar seguros. Ahora, esto... El enemigo hoy día usa el mismo formato, ¿no? Tú mencionabas que comienza suavemente en una conversación distendida, pareciera, y termina diciendo, no moriréis, ¿no? Claro. Y a veces también cuando las personas comienzan a entrar por conceptos, por ideología, por filosofía o pseudo religiones, terminan después totalmente contradiciendo lo que Dios ha dicho. Sí, bueno, es la estrategia del enemigo y como dice el pastor, podemos verlo en cualquier grupo que no tenga la verdad. Por ejemplo, yo creo que ustedes más de alguna vez han conversado con alguien que tiene estas ideas panteístas, de nueva era, orientales, incluso hablan de Cristo, dicen yo vivo por Cristo y parecieran casi adventistas. Mucho amor también, ¿no? Claro, pero cuando uno mucho profundiza con ellos, se da cuenta que están hablando de un Cristo interior. O sea, en el fondo es un yo, el Dios con Y. Cristo no es alguien que está fuera de ellos, que está en el santuario celestial, el que murió en la cruz, sino Cristo es algo que yo puedo desarrollar en mí. Y cuando uno, por ejemplo, conversa con estos hermanos que niegan el Espíritu Santo o que se pretenden hacer judíos, son atractivos al principio y pareciera que se van a las raíces porque enseñan hebreo y muchos hermanos se sienten como atraídos porque pareciera que con ellos van a conocer más profundamente la Biblia. Sin embargo, paulatinamente los van guiando a negar a Cristo, a disminuirlo. Cristo es el Salvador, pero no es Dios. Y me acuerdo de una materia en teología que era la materia de sectas y denominaciones cristianas, donde vimos en forma general todas las distintas denominaciones cristianas y sectas que hay. Entonces el profesor destacó algunas doctrinas que eran incorrectas, no bíblicas. Y bueno, los alumnos le preguntábamos por esta doctrina, ¿qué piensa esta otra doctrina? Entonces él dijo, miren, yo les voy a decir la clave para que ustedes mismos descubran cuándo una doctrina es correcta o no. Y nos dijo la clave es que toda falsa doctrina, toda herejía, disminuye a Cristo en alguna forma. Por ejemplo, Cristo es el Mesías, pero no es plenamente Dios. O Cristo es el Salvador, pero la salvación no es solo a través de Él. Cristo es el sumo sacerdote, pero hay otros que pueden también interceder o mediar. En fin, Cristo, digamos, nos salva, nos da vida eterna, pero en el fondo la vida eterna es algo intrínseco, porque el alma es inmortal. Entonces siempre Cristo no es el único o no es lo más grande. Siempre en alguna forma se disminuye a Cristo.
Y nosotros podemos ver que en esta doctrina de la inmortalidad del alma, en el fondo disminuye a Cristo, porque la Biblia dice que la única forma de obtener vida eterna es a través de lo que Cristo hizo en el Calvario. Y si nosotros creemos que la inmortalidad es algo inherente al ser humano, hay algo en nosotros que es inmortal, que va a vivir eternamente o en el cielo o en el infierno, entonces Cristo pasa a ser algo periférico, algo accesorio, no es, ¿verdad?, el todo. Cuando los pioneros descubrieron en 1888 en el Congreso de Minneapolis que el que murió en la cruz era Dios, porque los pioneros al principio pensaban, la mayoría, que Jesús era un ser creado. Pero cuando descubrieron que el que murió en la cruz era el mismo creador, era Dios, ellos entendieron la dimensión del amor de Dios y de la salvación. ¿Cómo es posible que, no es que Dios dio a alguien para salvarnos, Dios se dio a sí mismo? Y Juan 1:18 dice que el Jehová que le dijo a Adán y Eva, yo moriré por ustedes, allí en el Edén, el que los vistió con túnicas de pieles, era la segunda persona de la divinidad, era Jesús mismo. Entonces Jesús mismo, que es el creador, es el que toma el lugar del pecador. Interesante la doctrina del sí pero, Claro. que usa Satanás para seducir. Hay algo interesante ahí, porque Satanás en su astucia quería que Eva pecara en lo mismo que él había pecado, Adán y Eva, los dos, para así justificarse él, ¿ya? Y es lo que hacen todos los pecadores, nosotros incluyéndonos. Él había querido ser como Dios, y por eso había llegado al final a ser expulsado del cielo. Y ¿saben? Eva iba a caer en lo mismo, y cayó en lo mismo. O sea, también quería ser como Dios, así como la serpiente era como Dios, ¿ya? Y además de eso, está lo otro. Dice que Satanás, ¿por qué cayó en el cielo? En una cita de Historia de la Redención dice, su corazón estaba lleno de amor y gozo al servir a su Creador, hasta que comenzó a pensar que su sabiduría no provenía de Dios, sino que era inherente a sí mismo, que él era tan digno como Dios de recibir el honor y el poder. Está en realidad, en verdad, cerca de Los Ángeles, página 34. Pero lo interesante es que hoy se escucha eso mismo, el poder está en ti, la fuerza está en ti. O sea, tú no necesitas a Dios, tú eres tu propio Dios. Tú aquí con tu bolsillito tienes el poder, tienes la fuerza. Con tu inteligencia tienes el poder, tienes la fuerza. Con tu influencia tienes el poder, tienes la fuerza. Tú no necesitas a Dios. ¿Se fijan? Tú ya eres Dios. Entonces es más o menos el mismo engaño, pero con distintos disfraces. Con toda esta tragedia vimos la semana pasada el rasgo del carácter de Dios que la verdad es que endereza todo esto, ¿no? Que a pesar de esta desobediencia, de este engaño y por qué no decirlo, de esta negación y de esta falta de fe de nuestros primeros padres, porque al creerle a Satanás estaban diciendo también que Dios les estaba mintiendo, Dios no, le estaba ocultando algo. Entonces el Señor tiene un plan, ¿no? Y lo mencionabas recién en el primer sacrificio. Ellos se cubren, el pecado va a traer un cambio completo, no solamente en nuestros primeros padres, y no solamente incluso en esta tierra, sino en el mundo entero, en el universo entero, ¿no? Porque va a haber pena, va a haber tristeza de que la raza humana ha caído, pero en esa misericordia y en ese amor, Dios siendo justo y misericordioso a la vez, no abandona a nuestros primeros padres. Claro. Sale al encuentro de ellos. Exactamente. Bueno, una vez un profesor dijo que cuando Génesis 3 en la Biblia dice el título La caída, él decía que estaba en desacuerdo con ese título, porque la caída son solamente 5 o 6 versículos, pero todo el resto del capítulo es la redención de la caída. Entonces, el énfasis del autor en el Génesis 3 es justamente mostrar la salida que hay al pecado. No es tanto el énfasis en la caída misma del hombre, sino en la solución que Dios da. Y esa solución es más que perdón, ¿no? Claro. Es un perdón y una restauración. Justificación y restauración. Claro. Es que siempre es más fácil pecar que salir del pecado. Entonces está en relación proporcional. Claro. Muestra el pecado como cayeron y después la salida es lo difícil. Y llevamos 6.000 años saliendo de este asunto.
Entonces, claro. Sí, yo justamente este año, bueno, este mes, en octubre, nosotros recordamos el juicio investigador, que comienza en 1844, un 22 de octubre. Ahora cayó la fecha el 5 de octubre, ¿verdad? El día de la expiación. Y el juicio investigador es por causa del pecado y beneficia al pueblo de Dios. Y el primer juicio investigador justamente está acá, porque cuando Adán y Eva pecan, Dios no viene a ejecutar sentencia, Dios viene a hacer un juicio investigador. Pero el juicio investigador es para Adán y Eva, porque son beneficiados. Dios les hace preguntas, investiga, ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué? Dios pregunta, investiga, pero al igual que lo que está ocurriendo desde 1844, no es porque Él no sepa, sino que hay un universo expectante, y este tema es cósmico, ¿verdad? Entonces Dios hace pregunta, investiga a Adán, a Eva, pero lo interesante es que Dios nunca hace un juicio investigador para la serpiente. Podemos darnos que la serpiente solamente recibe un juicio ejecutivo. Y así también Elena de White dice en El Gran Conflicto que el juicio investigador que comenzó en 1844 es solo para el pueblo de Dios y no para los perdidos. Entonces es interesante, ¿verdad?, cómo aquí tenemos el primer paralelo. Tenemos aquí una... ¿Jacqueline, sí? Sí, tenemos que en el cielo, el Señor, es muy sabio, ¿no? En el cielo el Señor no puso un árbol de prueba. ¿Y qué pasó? Porque no puso arbolito, ni Satanás se daba cuenta que sus sentimientos y sus ambiciones eran malas. No se daba cuenta en un principio. Entonces demoró mucho tiempo en madurar el mal para que fuera evidente. Pero cuando Él puso el arbolito acá, era muy sencillo. Si tú quieres desobedecer, inmediatamente vas a saber lo que es malo y bueno, y al final las consecuencias son menos, digamos, para ti mismo. Satanás, mientras que maduraba el mal, fue haciéndolo y fue engañando a un montón de gente. Entonces, hoy día igual, la gente lo critica a Dios, primero porque algunos casi, pero si dijo eso, es justo para que uno lo haga, es como una tentación que Dios nos diga no hagas tal cosa. O sea, no, con arbolito no. Pero cuando no hay ninguna cosa y nosotros le hablamos con buenas palabras y puro amor y nada más, la gente dice, es que yo no entendía, yo no sabía, yo llegué a eso, no me di ni cuenta. O sea, siempre hay excusas, pero dejó sin excusa a los habitantes del cielo por el método que usó con ellos y sin excusa a los habitantes de la tierra por el método que siguió con ellos. Héctor, aquí hay una promesa en Génesis 3:15. No sé cuál fue tu experiencia. La mía, siendo dentista desde pequeño, me decían que aquí estaba el Mesías, que aquí estaba la promesa, y llegó un momento que lo descubrí, pero al comienzo no encontraba la promesa. ¿Cómo podemos explicarlo para que las personas que nos están viendo en las redes, en todos los lugares, comprender dónde está aquí la promesa entonces en Génesis 3:15? La promesa evangélica, ¿no? Sí, bueno, lo primero que hay que notar es que el juicio investigador comienza en Génesis 3:7 y termina en Génesis 3:13. Ahí tenemos el juicio investigador. Todas las preguntas que Dios le hace a Adán y a Eva. Desde el versículo 14 hasta el 20 tenemos el juicio ejecutivo. Pero primeramente el juicio ejecutivo es para la serpiente, que son los versículos 14 y 15. Entonces, versículos 14 y 15 son la sentencia de muerte para la serpiente, el final. La serpiente, el originador del mal, y el mal, el pecado y sus consecuencias y la muerte, todo acabará un día. Eso es en el fondo lo que nos dice. Ahora, el versículo 15 específicamente, Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y esa enemistad, ¿verdad?, nos muestra que el conflicto cósmico que había comenzado en el cielo, ahora se daría en la tierra también, ¿verdad? Habría dos bandos, habría una enemistad, habría un conflicto. Y dice, y esta enemistad será también entre tu simiente y la simiente de la mujer. Es decir, la enemistad continuaría en la descendencia, ¿verdad? Habrían dos familias, dos descendencias, una buena y una mala. Y le dice también allí, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y el verbo herir, aquí en hebreo es shuf, que solo aparece en Génesis, solo en Génesis, y significa destruir. O sea, no es una herida de la cual alguien se puede recuperar, sino que se refiere a una herida mortal. Por lo tanto, la serpiente será herida en la cabeza de muerte. No es el cuerpo, sino una herida mortal en la cabeza. ¿Y quién se la va a provocar?
un descendiente de la mujer, la simiente. Por eso es que la palabra simiente pasa a ser clave en todo el Antiguo Testamento. Se le promete a Eva, se le promete a Noé, se le promete a Abraham, a Isaac, se le promete a David, etcétera, ¿verdad? Y siempre pareciera que Abraham es la simiente, pero no, es un hijo de él. Isaac, no, es un hijo de él. David, no, es un hijo de David. Y finalmente Pablo nos dice en Gálatas 3:16, y la simiente era Cristo. Entonces Jesús es esa simiente. Y Jesús destruirá para siempre al enemigo. Cuando Adán y Eva escucharon la sentencia contra la serpiente, que vendrá un descendiente de la mujer y herirá de muerte a la serpiente, y el mal acabará, y el originador también, yo creo que ellos o saltaron de alegría o se emocionaron. Porque esto que era tan trágico, recuerden que ellos, Dios vino, se escondieron, temblaban, sudaban, tenían vergüenza, se culpaban a sí mismos, decían Dios nos va a matar, y de pronto que Dios les dice, este enemigo que los engañó será destruido para siempre. Eso es evangelio. Pero lo malo, lo triste, ¿verdad?, es que dice, tú le herirás a él, a la simiente, en el talón. Y también la palabra hebrea shuf, que significa una herida mortal. Si una serpiente venenosa en los tiempos bíblicos mordía a una persona, no había un antídoto. Entonces la persona moría. Y en el texto original, como lo traduce la Reina Valera, dice, él, la simiente, te herirá en la cabeza. En segundo lugar, tú le herirás en el calcañar. Pero los semitas antiguos razonaban de efecto a causa. O sea, cuando dice que él te herirá, cuando dice él te herirá, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Claro. Cuando dice que él te herirá en la cabeza, sería no lo primero, sino el efecto final. Y cuando dice y tú le herirás en el calcañar, es la causa de la derrota del enemigo. O sea, el Mesías tiene que venir 2 veces en el fondo, ¿verdad? No es que el Mesías va a venir una vez y soluciona todo, tiene que venir 2 veces porque en una primera oportunidad tiene que venir a morir, tiene que ser herido en el talón de muerte, pero vendrá otra vez, ¿a qué? A terminar con el enemigo. Entonces aquí ya se anuncia la muerte sustituta de Cristo en lugar del pecador, ya se anuncian las 2 venidas, ya se anuncia el fin de Satanás y del mal. Ahora, en el texto hebreo original, el capítulo 3 no termina acá, sino que termina en el capítulo 4:26. O sea, todo el capítulo 4 es parte de este capítulo. Es un mismo capítulo y se utiliza la misma terminología clave. Entonces, inmediatamente después de que Dios los viste de túnicas de pieles, dice que Adán conoció a su mujer y nacen en el fondo 2 hijos. 2 hijos que representan el bien y el mal, las 2 simientes, y que efectivamente tienen enemistad. Y también uno mata al otro. Entonces ya en estos 2 hijos, Caín y Abel, se ilustra esto que se le dice a la serpiente. Y el texto lo coloca junto dentro de un mismo capítulo, a pesar de que tiene que haber pasado por lo menos unos 100 años para que ellos fueran adultos. Pero a pesar de que el hijo bueno muere y nos deja una simiente para que venga el Mesías de él, el texto termina diciendo que Adán conoce otra vez a su mujer y tiene a luz otro hijo que se llama Sed, y ella dice, este hijo me lo puso Dios. Así dice el original. Porque Eva reconoce que el Mesías debe ser divino y humano. Pero lo interesante, ¿verdad?, es que cuando los rabinos judíos tradujeron el Antiguo Testamento al griego 3 siglos antes de Cristo, ellos no colocan allí me lo puso Dios. Ellos traducen literalmente, este hijo lo resucitó Dios en lugar de Abel. O sea, como que reconocen que tanto Abel como Sed, los 2 representan al Mesías. Pero si Abel representa al Mesías y recibe la herida de muerte, pero después Sed representa al Mesías que va a vencer a la serpiente, ¿cómo lo va a vencer si murió? Entonces la única alternativa en la mente judía es con la resurrección, porque no creen en la inmortalidad del alma. O sea, ahí ya tenemos la doctrina de la resurrección, la primera promesa de resurrección. Y está implícito,
Porque si el Mesías viene 2 veces, la primera vez muere y después viene de nuevo a destruir al enemigo, es porque resucitó de los muertos. Muy bien. Está muy lindo el poder ir avanzando, solo que tenemos un tiempo limitado y ya estamos en ese tiempo. Jacqueline, ¿cómo podemos resumir la lección de esta semana? Sí. Si pudiéramos, para fijar en la mente de quienes nos están viendo, nuestros amigos. Sí. Quisiera dejar un puntito importante antes de eso porque nos va a servir a todos. Sabemos que la curiosidad mató a Eva también, dentro de todo. El ser humano hoy día le gusta mucho conocer el futuro, pero no le gusta mucho saber lo que tiene que hacer. En el caso de Saúl, se dice acá en 1 Crónicas 10, 13 al 14, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una pitonisa y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino de David a David, hijo de Isaí. Es lo mismo que pasó acá en Edén, ¿no? Quiso ella, en vez de consultar a Dios o a su esposo, que podrían juntos haber hecho frente a ese engaño, ella siguió consultando a la serpiente. Y entonces, ¿qué tuvo que pasar? Dios tuvo que permitir que murieran, ¿ya? Pero sabemos, y en eso resumiendo la lección, y vamos a estudiarlo más adelante, que Dios trae en su propia muerte la solución para poder intercambiarla y darle la vida que Él tenía a la humanidad. Así es que lo lindo es que hay esperanza después de todo y que estas mentiras siguen surgiendo hoy de la misma manera, usando Satanás las mismas estrategias. Debemos conocerlas muy bien. Yo diría que lo máximo que podemos traer aquí es: la palabra de Dios es soberana. Está por sobre todos los pensamientos humanos, las concepciones culturales, todo lo que queramos pensar está por debajo de la palabra de Dios. No nos deslicemos como Eva, porque vamos a terminar igual. Muy bien, hay una hermosa creación, hay una tragedia, pero Dios trae la solución, Dios tiene la solución, Héctor, y hay varias preguntas, pero quiero que podamos terminar con esta. Las personas se preguntan constantemente, ¿habría otra solución? ¿Esta es la única solución? Y después, si esta es la única solución o ¿es la mejor solución? Complicado. En el fondo, estoy pensando aquello. ¿Está haciendo bien las cosas Dios? Bueno, Dios podría haberle negado a Adán y Eva la posibilidad de conocer el mal, pero no habrían sido libres plenamente, ¿verdad? Dios podría habernos creado como quien fabrica un computador, que puede tener mucha capacidad, ¿verdad?, y hacer muchas cosas, pero no razona, no piensa, no experimenta la felicidad, las emociones. Pero Dios quiso crearnos a su imagen y semejanza, que pudiéramos vincularnos con Él en una relación de amor. Y para que fuera así, Dios tenía que arriesgarse y permitir que nosotros tuviéramos una libertad real y completa. O sea, Dios se arriesgó que pudiéramos nosotros rebelarnos contra Él mismo. Ahora, si esto ocurría, Dios podría habernos exterminado, simplemente, ¿verdad? La erradicación del pecado. Claro. Por ejemplo, si yo estoy fabricando algo o estoy dibujando algo y me sale mal, puedo romper la hoja, ¿verdad?, y hago otra. No me hago mayor problema. Y Dios podría haberlo hecho así. Y nosotros, ¿qué somos para Dios? Somos menos que una hormiga, ¿verdad? Cuando leemos Isaías 40, por ejemplo, dice que somos menos que una hormiguita. Si las hormigas me pican, yo las piso, ¿verdad? Y acabo con las hormigas, pero Dios se hizo hormiga y murió por la hormiga, murió en nuestro lugar. Entonces la respuesta de Dios al pecado, que no fue improvisada, porque dice Apocalipsis que era un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. En ese momento fue revelado, comenzó a ser revelado porque fue revelado plenamente en la cruz. Pero incluso para Satanás fue una sorpresa, porque Satanás seguramente razonaba que Dios había prometido que si comían ese día morirían. Por lo tanto, ese día Dios debía matarlos. Y como Dios cumple y no miente, entonces al matarlos, Él iba a proclamar que Dios era un Dios asesino, un Dios tirano. Dios no da oportunidades. Y si Dios era el malo, entonces
Lucifer era el bueno. Y Lucifer hubiese dicho que tenía razón, lo que Claro, estaba planteando. claro. Ahora, si Dios los perdonaba y decía ya, ok, en ese caso, ¿verdad? Satanás habría dicho, Dios no es confiable, Dios no es justo porque Él prometió y no cumplió. O sea, debe matarlos. Así que Satanás dijo, yo tengo a Dios atrapado entre la espada y la pared. Si los mata, gano, y si no los mata, gano. Pero nunca imaginó que Dios iba a hacer ambas cosas. Que Él mismo iba a poner su vida por el pecador. O sea, nunca pensó que el amor de Dios iba a llegar hasta ese extremo. Porque en el fondo Dios tenía que matarlo ese día, y de hecho ese día hubo un sacrificio. Solo que no fue Adán y Eva, fue un sustituto, ¿verdad? Con cuya piel Dios cubrió a Adán y Eva. Pero ese sustituto representa al Hijo, a esa simiente que van a ser. Y Cristo, la simiente, es el que muere por nosotros en la cruz. O sea, Dios se hizo culpable, Dios se tomó la culpa nuestra. Y en el santuario vemos que finalmente todo el pecado, la impureza, la enfermedad, el dolor, era llevado ¿dónde? Al santuario, a la casa de Dios. Dios se tomaba para sí esta culpa, ¿verdad? Hasta el día de la expiación, que es lo que vamos a estudiar más tarde. ¿Ocupar 2 segundos? Nada más. Eh, Solamente 2 segundos. Quiero, enseguida, ya quiero sugerirles que den una examinadita a los primeros 3 capítulos del Deseo de toda la gente, subrayenlo, háganlo con cuidado, y se van a dar cuenta y van a descubrir cosas muy, muy especiales. La forma en que Dios está tratando con el mal, por supuesto que es la forma divina, ¿no? Es la única que asegura para la eternidad que el pecado nunca más se vuelva a levantar, y es hecho con justicia y con misericordia. Porque el amor sin justicia es un amor enfermo, y la justicia sin amor es una justicia impía. Solamente para decir esto que es importante porque lo saltamos. ¿Dónde están los muertos ahora? El Señor lo dijo, San Juan 5, 28, 29, todos los que están en los sepulcros. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Y quiénes van a resucitar? Todos, unos para vida y otros para condenación. No están en el cielo, están en los sepulcros. Van a resucitar todos, buenos y malos. Solamente que el destino de esa resurrección tiene que ver con lo que hayan hecho en esta vida y con lo que hayan hecho en relación con el don de Dios. Claro. Muy bien, ahí tenemos Daniel 12, ¿no? Los que duermen en el polvo Se levantarán. de la tierra, todavía no es en el polvo de Marte, ¿no? Estamos todavía en la tierra, en el polvo de esta tierra. Muchísimas gracias. Gracias, Jacqueline. Gracias, Héctor, por acompañarnos y compartir estos momentos. Seguiremos compartiendo unos momentos más. Viene ahora el culto divino y tenemos también esta tarde a las 4 de la tarde una clase bíblica, y por la tarde a las 6 de la tarde, más o menos 6:30, vamos a estar comenzando con un tema muy especial de los hijos de Dios en el tiempo del fin, ¿no? Ahora, tú, Héctor, veo aquí que tienes algunos libros especiales. ¿Nos podrías mostrar en 2 minutos estos libros? Son los menos antiguos, digamos, el origen de la vida, el Big Bang y el Génesis, donde justamente yo profundizo en esto de la salvación, y Génesis 3:15, la caída, y este que se llama el Espíritu Santo y la pluralidad de Dios, que yo hice el lanzamiento acá antes de que saliera de la imprenta, hace ya, no sé, 1 o 2 años, más yo creo, antes de la pandemia. Y aquí explico por qué el Espíritu Santo es una persona divina diferente al Padre y al Hijo. Y los 2 últimos que son de este año son estos, que son Apocalipsis, lo que todos debieran saber, y Daniel, lo que todos debieran saber. Ahora, esos libros tienen un proyecto especial. Sí. Me contaste del proyecto. Sí. ¿Puedes decirnos? Pero es un secreto. Es un secreto, ok. Lo diré en el sermón, Ya. así que no se pueden ir. Muy bien. Porque el sermón yo diré Entonces, cuál es el propósito de asista este al libro. sermón, entonces, y usted va a tener la respuesta. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Un abrazo a ustedes en casa, donde estén, si está viajando, si es de la iglesia, si es un simpatizante, si es un amigo, lo queremos igual. Que Dios les bendiga, que el Señor le acompañe. Gracias por estar con nosotros. Que tenga un hermoso día y una linda semana
y nos veremos, Dios mediante, el siguiente sábado.